a la par, así que espero que lo podamos disfrutar, que todos juntos aprendamos, que seamos expuestos a la palabra del Señor de una manera íntegra, todos juntos. Así que voy a pedirle que me acompañe a la palabra del Señor, que abra su Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 1. Y téngalo ahí abierto antes de dar lectura. Solo déjeme introducir la carta. Esa es la intención del día de hoy, de una manera breve y sencilla, para que todos podamos comprender frente a qué estamos en la palabra del Señor. Y es que estamos frente a la carta de Santiago, la cual, con ayuda del Señor, estaremos estudiando poco a poco. Y lo primero que debemos de saber de esta carta es quién fue el autor de ella. En la Biblia encontramos varios personajes con el nombre de Jacobo. Y es que usted dirá, bueno, pero mi Biblia dice Santiago. ¿Por qué me dice que el autor es Jacobo? Y es que para saber a quién se le atribuye o quién fue el autor de esta carta, debemos de saber que el nombre original de Santiago es Jacobo. Jacobo. Y no nos vamos a meter mucho en cómo el nombre de Jacobo llegó a ser Santiago, porque nos desviaríamos demasiado de la intención del sermón, pero de una manera muy resumida, y espero que pueda quedarle claro, de una manera muy resumida, para que podamos entender cómo es que este nombre de Jacobo terminó siendo Santiago, como lo conocemos usted y yo, y es que la iglesia, hace varios siglos, cuando reconoce a Jacobo como un escrito inspirado por el Espíritu Santo, cuando la iglesia reconoce esta carta como parte de la totalidad de las escrituras o lo que conocemos como el canon, cuando la iglesia reconoce que este escrito es inspirado y pertenece a la Biblia, le atribuyen el término santo al nombre Jacobo. En esa época el idioma utilizado por las religiones era el latín. Y cuando en latín usted hace la unión de la palabra santo más el nombre Jacobo, suena algo más o menos como Sant Jaco. Cuando unimos esto al español y lo traducimos, tenemos el nombre o la palabra Santiago. Pero no es nada más que la unión de un nombre con un adjetivo o con una cualidad de santo. Jacobus, como era en el latín, más sant, que es la abreviación para santo. Cuando unimos esto, tenemos en el latín Santiago. Traducido al español, como usted lo tiene en su Biblia, en nuestras traducciones, Santiago. De una manera muy breve para resumir mucha historia. Entendiendo esto, ahora podremos notar que la Biblia nos habla de varios Jacobos. Y es importante que prestemos atención a los argumentos que cada uno de ellos tiene para saber quién fue el autor de esta carta. Porque en el escrito, el autor, Santiago, no da muchos detalles acerca de quién es él. Hay en la Biblia muchos Jacobos, pero hay dos nada más que tienen los argumentos más fuertes para que creamos que pudieron haber sido una de estas dos personas. El primero es Jacobo, el apóstol, quien fue hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Este hombre dice que fue llamado por Jesús cuando estaba junto al mar de Galilea, según Mateo 4:21. Y estuvo presente en situaciones especiales, como la resurrección de la hija de Jairo, como la transfiguración y muchos eventos más. De hecho, este Jacobo, el apóstol, el hijo del Zebedeo, formaba parte de los llamados hijos del trueno, o los Boanerges. De manera que este hombre llamado Jacobo lo vemos con una participación muy especial en los evangelios. Y fácilmente, con los argumentos que presenta la vida de este hombre, podríamos creer que fue él el autor de esta carta. Pero hay un pequeño y gran detalle que nos hace descartarlo a él. Y es que este escrito de Santiago se cree que se escribió allá por los años entre el 44 y el 48 después de Cristo. En esos 4 lapsos de años se cree que está escrita esta carta. Y hay un detalle: si decimos que Jacobo, el hijo del Zebedeo, es el autor, pues la historia nos bota esta posibilidad, porque en el año 44
se cree que Jacobo, el apóstol, el hijo del Zebedeo, ya había sido martirizado. O sea, ya había sido asesinado en manos del rey Herodes. De manera que este pequeñito, pero gran detalle, nos bota la posibilidad de que Jacobo el apóstol haya sido el escritor de esta carta. Por otro lado, el medio hermano de Jesús, Jacobo, la escritura nos narra, y ponga atención a esto, que este hombre fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, según Hechos 12:7. Se nos dice también que estuvo presente en el aposento alto, según Hechos 1:14. Se nos dice también que fue reconocido por el apóstol Pablo como columna y parte importante de la iglesia, según Gálatas 1:19 y 2:9. Y también se nos dice que el apóstol Pablo se reunió con él y con los demás ancianos para informar acerca de los viajes misioneros. Esos son los argumentos que este hombre presenta para decir, el autor de esta carta no es otro más que Jacobo, el medio hermano de Jesús. La misma historia y los mismos estudiosos atribuyen esta carta a este hombre. De modo que el día de hoy nos encontramos frente a la carta escrita por el medio hermano de Jesús y frente al escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Se cree que Santiago fue el primer escrito en registrarse como parte del Nuevo Testamento. Y decir estas palabras es algo sumamente maravilloso, porque este hombre, a quien Dios utilizó para escribir esta carta, muestra una gran evidencia de su nuevo nacimiento. Y de manera muy grande nos reta a evaluar nuestras vidas para saber si nosotros de manera genuina hemos nacido de nuevo. Y eso es lo que esta mañana vamos a aprender con ayuda del Señor. Ahora sí, acompáñenme al versículo 1 de esta carta. Nada más vamos a leer el versículo 1 porque esta mañana solo vamos a introducir esta carta. Santiago, capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a orar esta mañana antes de dar inicio a este estudio. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio inmerecido que nos das de congregarnos esta mañana, de asistir a tu casa, de como tu iglesia, Señor, celebrar juntos tu día, el día del Señor, como se le reconoce. Hemos estado aquí, Señor, esta mañana cantándote, sirviendo, siendo expuestos a tus verdades, abriendo nuestras bocas para dar testimonio audible, Señor, de las bondades que tú has tenido para nuestras vidas, para glorificarte, para tener comunión unos con otros en tu palabra, Señor. Esta mañana ponemos en tus manos este estudio que pretendemos iniciar, que no sea el hombre exaltado, sino sea tu santo, soberano, eterno y glorioso nombre, exaltado en todo momento. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Acabamos de leer Santiago, capítulo 1, versículo 1, y esta mañana solo nos enfocaremos en las dos primeras declaraciones que encontramos en el saludo de la carta. Estas dos declaraciones que vamos a estudiar esta mañana solamente nos hablan acerca del autor. Como lo veíamos anteriormente, esta carta fue escrita por el medio hermano de Jesús y vimos cuáles eran los argumentos que respaldan la idea de que él fue el autor. Y estos argumentos que encontramos en la escritura nos hacen ver que este hombre era alguien que lideraba la iglesia y que dedicó su vida al evangelio de Cristo. Pero lo increíble de saber esto es conocer quién era Santiago antes de escribir esta carta. La evidencia que se nos muestra en este pasaje para respaldar su nuevo nacimiento tiene mucho que ver con quién era Santiago antes de escribir. Para poder comprender, iglesia, lo maravilloso que es el saludo de esta carta en el versículo 1, debemos comprender quién era Santiago sin Cristo y quién era Santiago en Cristo. En nuestro pasaje del día de hoy,
vemos la evidencia del nuevo nacimiento que refleja un verdadero creyente, para que seamos animados a mostrar su obra salvadora en nuestras vidas. Nuestro pasaje a estudiar en Santiago 1:1 nos muestra la evidencia del nuevo nacimiento que refleja un verdadero creyente, para que seamos animados a mostrar su obra salvadora en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa gran evidencia que este hombre en un simple saludo nos muestra? Bueno, la evidencia que encontramos del nuevo nacimiento de Santiago en su saludo de la carta es el reconocimiento total del señorío de Dios sobre su vida. Eso es lo que Santiago está expresando en las primeras dos declaraciones de su saludo. Este hombre está reconociendo el total señorío del Dios soberano sobre su vida. Y es que alguien que realmente ha nacido de nuevo comprende que su vida se encuentra sometida bajo el señorío de Dios y no sobre sus propios deseos. Alguien que realmente ha nacido de Dios, que ha sido alcanzado por la gracia salvadora, comprende que ya no vive para sus propios placeres, sino para complacer a aquel que lo salvó. Y eso es lo que Santiago nos está enseñando esta mañana. Alguien que ha nacido de nuevo, que es un creyente genuino, nacido por la gracia y misericordia de Dios, comprende su posición delante de Dios y cómo debe vivir esa posición. Note el versículo 1. Santiago, ¿cómo dice? Siervo de Dios. Y para ahí, en nuestra Biblia traducida al español, encontramos la palabra siervo. Y nosotros fácilmente podríamos deducir que esta palabra siervo significa servidor. Es muy fácil entender esto en nuestro idioma. Pero en el idioma original, en el cual fue escrito esta carta, en el griego, el término que está utilizando Santiago es más fuerte. En el idioma original, el término que este hombre con el cual se presenta es Santiago, esclavo. Y es de esta manera como Santiago se está presentando a sus lectores. Note que fácilmente Santiago pudo haberse presentado como Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén. O mejor aún, Santiago, el hermano de Jesús. Piense cómo hubiese reaccionado la gente al leer una carta que su encabezado diga: te saluda Santiago, el medio hermano o el hermano de Jesús. ¿Cómo hubiese reaccionado la gente al recibir esto? ¿Cómo hubiese reaccionado usted si le llega esta carta? Fulano de tal te saluda nada más y nada menos que el hermano de Jesús. ¿Hubiese prestado atención al escrito? ¿Hubiese detenido todo lo que está haciendo para decir: hey, ven, mira quién escribió? Santiago. Y no cualquier Santiago. Escribe el hermano de Jesús. O tal vez si él se presenta de manera pastoral: Santiago, el pastor de quizá una de las iglesias más influyentes de esta época, la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo hubiésemos reaccionado ante esto? Creo que todos hubiésemos prestado atención. Creo que todos nos hubiésemos tomado este escrito como algo sumamente importante. Quizás si hubiésemos estado con más personas, hubiéramos dicho: hey, llegó una carta y es del pastor, no de cualquier pastor, sino del pastor que es pastor de la iglesia más influyente y es hermano de Jesús. No es tan ilógico pensar que Santiago pudo haberse presentado de esta manera, pero no es de esta manera como él lo hace. Santiago está colocándose en una posición de humildad total. Santiago no está haciendo alarde de su parentesco con Jesús, tampoco de su posición ministerial. Él está colocándose como una persona que está en esclavitud total hacia su amo, reconociendo que su amo, que su Señor, gobierna soberanamente sobre él.
Este término esclavo describe a una persona que está en total dependencia de su Señor. Lo que Santiago está reflejando al otorgarse este término es un honor total al Dios al cual él sirve. Santiago, sin duda alguna, era un hombre sometido a Dios y a su voluntad. Y eso es exactamente lo que hoy en día nos falta a muchos creyentes. Tristemente, los creyentes ahora hemos llegado incluso a ver con desprecio el llamarnos esclavos de Dios. Leemos esto en las Escrituras y nos maravillamos de estos autores, pero si se tratara de nosotros, probablemente tú y yo diríamos, ¿esclavo yo? ¿Yo? Yo soy el hijo de un rey. Y ciertamente eso es verdad, pero no aplicado de la manera que tú lo estás haciendo. Muchas veces, si se tratase de nosotros, diríamos, ¿cómo vas a creer que yo soy esclavo? Si estás hablando delante de un cristiano de 30 años de servir al Señor, de sudar la camiseta, de predicar, de levantarme temprano, domingo a domingo, para ir a ayudar a la iglesia, ¿cómo vas a decirme que soy un esclavo? Si yo soy real sacerdocio, linaje escogido, y agarramos todos estos textos que suenan bonito, pero que no aplican de esta manera. Cuando se trata de nosotros, difícilmente nos queremos colocar en la posición en la cual este hombre se presenta. Ni siquiera estamos en el desarrollo de su carta y Santiago ya nos está enseñando mucho. Solo está saludando. Y este hombre está diciendo, hola, buenas tardes, me presento, soy el esclavo de Dios. Note la humildad, note la posición de Santiago, note cómo este hombre ha comprendido la gracia salvadora de Dios. Muchas veces tú y yo admiramos a estos hombres narrados en la Biblia, admiramos cómo estuvieron dispuestos a dejarlo todo a causa de Dios, admiramos cómo estuvieron dispuestos a perderlo todo, a sufrir, incluso a dar sus vidas por causa de someterse a Dios como siervos fieles. Y cuando leemos esto en las Escrituras decimos, wow, Pablo, wow, Santiago, los apóstoles murieron martirizados, pero no te metas conmigo. Eso fueron ellos. Pero si se trata de mí, yo soy un príncipe, porque soy hijo del rey. Tristemente, lo que hoy en día se conoce como la vida cristiana o comprender lo que es el caminar cristiano es una vida donde se nos ha mal enseñado que todo debe ir bien. En donde si a ti te falta algo, estás en pecado porque el Señor te ha abandonado a causa de tu pecado y por eso estás sufriendo. Estás enfermo a causa de ser tan pecador. Estás sin trabajo a causa de ser de esta manera. Y se nos ha enseñado que el respaldo de Dios es sinónimo a que todo esté bien. Se nos ha enseñado que la vida creyente es de alcanzar todo lo que yo deseo y todo lo que yo quiero lo tengo que obtener porque mi Padre es el creador y el dueño del oro y de la plata y yo merezco todo porque yo y más de yo. Aparentemente, nosotros queremos darle vuelta a la posición que Santiago presenta, en donde dice, yo soy el amo y Dios mi sirviente, porque me debe dar cada cosa que le pido. Y es de esta manera como queremos vivir. Pero pregunto, amada iglesia, ¿en qué parte de la Escritura encontramos esta manera de pensar? ¿Qué pasajes bíblicos respaldan esta manera de vivir la vida cristiana? Y te hago una pregunta a ti y a mí mismo en esta mañana. ¿Qué argumentos tenemos tú y yo para poner sobre la mesa y decirle a Dios, me lo merezco? No me puedes hacer pasar por esta situación porque aquí están mis argumentos y mira quién soy. Pero note la Escritura. Note los argumentos que Santiago tenía. Hermano de Jesús,
y pastor de una iglesia muy influyente. Si alguien tenía argumentos para poner sobre la mesa y creerse alguien grande, era este hombre, era Santiago. Pero note lo que este hombre escribe al inicio de su carta. Yo, Santiago, soy esclavo de Dios. Esas son palabras de alguien que muestra evidencias claras de un nuevo nacimiento. Esas son palabras de una persona que reconoce que Dios es el amo y Señor de su vida. Esas son palabras de alguien que ha renunciado a sus deseos personales y ha sometido su voluntad a la voluntad de Dios. Y es alguien que dice, si esto es lo que Dios pide, si aquí es donde Dios me quiere tener, todo va a estar bien. Porque esta es su voluntad. Pero no es esta la manera en que muchas veces pensamos. En resumen, en esta corta declaración, Santiago, siervo de Dios, tenemos la muestra de un hombre que realmente refleja conocer de Dios. Amado hermano, mostrar evidencias que hemos nacido de nuevo es algo no negociable en la vida de un creyente. De hecho, esto es lo que Santiago hace a lo largo de los 5 capítulos que comprenden esta carta. La carta de Santiago no es una carta teológica como las del apóstol Pablo. Los escritos de Pablo tenían la cualidad de que era la mitad teología y de la mitad para allá es la teología aplicada. Primero enseña y luego él lo lleva a la práctica. Esa es la manera en la que como distinguimos los escritos del apóstol Pablo. Pero la carta de Santiago es un manual práctico para la vida del creyente. Y lo que nos enseña esta carta es que el conocimiento de Dios tiene como resultado una práctica correcta en nuestro diario vivir. Conocer teología, conocer mucha Biblia, conocer de Dios, tiene sí o sí que dar frutos reflejados en nuestra vida. Y eso es lo que Santiago hace en los 5 capítulos. Este hombre, sin duda alguna, conocía de Dios y escribe 5 capítulos para decir, si en verdad eres hijo de Dios, si en verdad lo conoces, de esta manera es como debes comportarte, así es como debes caminar, así es como debes conducirte. Porque si en verdad le has conocido, si en verdad eres un esclavo de Él, si Él es tu amo y tu Señor y estás dispuesto a servirle, estas son las evidencias que deben respaldarte. Y en resumen, eso es el testimonio de que has nacido de nuevo mediante tus obras. Eso es lo que este hombre hace en los 5 capítulos. Entre más conoces, mejor vives. Entre más conocimientos tú tengas, más frutos se espera de ti. Entre más cerca estés de Él, un testimonio más fácil de identificar es lo que se espera. Porque es exactamente lo que un esclavo hace. Un esclavo conoce muy bien a su amo. El esclavo, de tanto pasar cerca de su amo, se cree que llegaba al punto de que sabía cómo complacerlo antes de que le pidieran las cosas. Y esa es la manera en la que tú y yo debemos conocer al Señor. Entre más cerca estoy yo de Él, más debo saber qué son las cosas que a Él le agradan y cómo conducirme, cómo agradarlo. Esta expresión que vemos acá, Santiago, siervo de Dios, denota que Santiago creía en el Dios del Antiguo Testamento. Y digo del Antiguo Testamento porque recordemos que para esta época el Nuevo Testamento no se había escrito. De manera que lo único que se tenía era el Antiguo Testamento. Entonces Santiago, esta expresión denota creer en el Dios de la Escritura. Y si bien es cierto, esto es maravilloso, leer esta declaración de Santiago es algo maravilloso, ver cómo él se expresa del Dios creador, pero por el contexto de este hombre, es aún más sorprendente leer la siguiente declaración que encontramos en el versículo. Note cómo continúa el versículo. Santiago, siervo de Dios, ¿y cómo continúa? Y del Señor Jesucristo. La expresión siervo o esclavo del Señor Jesucristo
es maravilloso viniendo de este hombre, porque primero, no es algo común en un judío. Los judíos no creían en Jesús como Dios ni como su Salvador. De hecho, Santiago, a pesar de ser el medio hermano de Jesús, la Escritura nos muestra que al principio no creyó en él como Dios durante el tiempo donde Jesús estuvo ejerciendo ministerio. Santiago creció, vivió, durmió, comió en la misma casa con Jesús, supo que predicaba, supo que hacía milagros, supo que las multitudes lo seguían, y todo esto al principio no lo hizo creer en él. De modo sorprendente, aunque Santiago creció con Jesús y observó la vida perfecta sin pecado de Jesús, él y sus demás hermanos no creyeron en él. De hecho, Juan 7:5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. De hecho, no es que no solamente no creían en él, sino que Marcos capítulo 3, versículo 21 nos dice que pensaban que Jesús estaba loco. Y la pregunta que todos podemos hacernos al darnos cuenta de esto es, ¿y entonces cómo es que este hombre que escribió esta carta, que quedó registrada en la Biblia, que la iglesia lo reconoció como un santo que escribió, entonces cómo escribió si no creía en Jesús? Y lo que acá vemos es una maravillosa muestra de la gracia salvadora de Dios. Santiago creyó en Jesucristo hasta que Cristo mismo se le apareció directamente. El breve relato del apóstol Pablo en 1 Corintios 15:7 nos dice que después de que Jesús resucitó, se le apareció a Jacob. Este es el breve relato del apóstol Pablo. Pero es allí donde probablemente este hombre se convirtió. Lo que esto nos enseña es que nadie se salva sin que sea Dios mismo que envíe salvación por medio de su Hijo. Santiago creció, platicaron, probablemente jugaron juntos, lo vio madurar, lo vio convertirse en el predicador que Jesús fue, lo vio hacer milagros, lo vio alimentar a la multitud, pero eso no lo hizo creer en él, hasta que Cristo mismo se le aparece para darle oportunidad de ser salvo. No es el hombre quien busca a Dios, sino Dios quien busca al hombre. Es exactamente lo que aquí sucedió con Santiago. Santiago jamás hubiese escogido a Dios si Dios no lo hubiese escogido a él primero. Es así como funciona la salvación de Dios sobre los pecadores. Pero no cometamos el error de tomar conclusiones de manera rápida, porque muchos de los que estamos acá podríamos pensar, ¿cómo fue posible que Santiago, viviendo literalmente al lado de Jesús, el Dios encarnado, viendo sus milagros, oyendo sus enseñanzas, cómo es posible que este hombre no creyera en él? Y es más, aquí es donde nos colocamos nosotros en una posición mejor. Si yo hubiese estado allí y hubiera visto lo que Jesús hizo, y lo hubiera visto hacer milagros, y lo hubiera visto alimentar a la multitud, y lo hubiera visto en casa, y hubiera crecido literalmente a la par de él, yo hubiese sido el primero en caer rendido a los pies de mi Señor. Eso es lo que fácilmente tú y yo diríamos. Porque nos encanta pensar que todo gira en torno a nosotros. Porque nos encanta pensar que si se hubiese tratado de nosotros, hubiésemos actuado mejor. Porque tenemos un alto concepto, más de lo que debiésemos tener de nosotros mismos. Déjeme decirle que Santiago hizo exactamente lo que usted hizo. Santiago nada más respondió de la misma manera que tú y yo respondimos. Hizo exactamente lo mismo que tú y yo hubiésemos hecho si nacemos en esta época. ¿Y quieres que te diga qué es? Nada. Eso es lo que Santiago hizo. Nada. Es más, no es que no hizo nada por su propia decisión, es que no podía hacer nada. Porque la Escritura nos enseña en Efesios
que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la pregunta que le haré esta mañana es muy sencilla de responder. ¿Qué es lo que un muerto puede hacer por sí mismo? Nada. ¿Ha visto usted a un muerto escoger el color del ataúd donde lo van a meter? ¿Ha visto a un muerto decir, no, a la par de este no me entierren, es que a mí este me caía mal? O entiérrenme más arriba del cementerio porque qué bonito se ve. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Asimismo, el hombre no puede salvarse por sus propios métodos. No tiene la más mínima probabilidad de hacerlo. Es Dios quien decide darle una oportunidad al pecador. Es Dios quien da vida al que está muerto en sus delitos y pecados. Usted no escogió a Dios. Usted ni siquiera podía escogerlo. Usted no le dio una oportunidad a Dios y le abrió su corazón y todo bien romántico, Señor, entra en mi vida, te necesito. No fue usted. Fue Dios quien tuvo misericordia de pecadores inmerecedores de su perdón. Santiago hizo lo que usted y yo hubiésemos hecho. Santiago, usted y yo solamente extendimos la mano como un mendigo cuando le ofrecen pan. Es exactamente lo que este hombre hizo. Es exactamente lo que tú y yo hicimos. Nada más extender la mano como cuando a un mendigo le ofrecen pan. Porque un mendigo ni siquiera puede alimentarse por sí mismo. De hecho, esta es la ilustración que Jesús usa en el Sermón del Monte para hablar sobre la salvación. Y es exactamente lo que tú y yo hacemos con la gracia salvadora de Dios. No podemos hacer nada para obtenerla. No podemos hacer nada para ganar el perdón de pecados. Simplemente extender la mano cuando Dios nos ofrece la salvación. Esto es lo que el apóstol Pablo relata acerca de la conversión de Santiago. Fue Cristo quien se le apareció después de resucitar. Es aquí donde Santiago se convierte. Es aquí donde Santiago conoce realmente al Dios creador que él narra en el Antiguo Testamento. Y es aquí donde él conoce al Dios encarnado que es Jesús. Por eso la expresión siervo del Señor Jesucristo es tan maravillosa en esta carta. Porque sí se esperaba que un judío creyera en el Dios de las Escrituras. Pero no se espera de un judío que reconozca a Jesús como Dios encarnado. Y mira la transformación que este hombre ha tenido. No solo dice soy esclavo del Dios creador, sino que también soy esclavo del Dios hecho hombre. En el tiempo que Jesús ejerció ministerio y vivió junto a Santiago, no creyó en él. Pero nota el cambio, nota la declaración que él hace. Antes no creía, pero ahora él se pone en la posición de esclavo y dice, Él es mi Señor, Él es mi amo y yo soy su siervo. Qué maravilloso es leer la declaración en este hombre en su saludo de la carta. De hecho, cuando Santiago utiliza el término Señor, está señalando que Jesús está en la misma posición de Dios. De hecho, el término Señor en el idioma original denota a alguien que tiene poder y autoridad. Eso es lo que significa el término Señor. Santiago está atribuyéndole el mismo poder y la misma autoridad a quien fue su medio hermano, a quien en él no creyó. Y él está diciendo el mismo poder del Dios creador, la misma autoridad yace en el Dios encarnado, en Jesucristo. Y note que Santiago no solo se refiere a él como Jesús, sino que usa el término Jesucristo. Y cuando esto se utiliza en el idioma original, está dando énfasis a Cristo como Mesías. Note lo que está haciendo Santiago, está reconociéndolo como su amo y como su Salvador. Esta declaración solo puede ser hecha por alguien que ha sido alcanzado por la gracia y misericordia del Señor. Santiago en sus propias posibilidades jamás hubiese hecho esto.
Tú y yo, en nuestras propias posibilidades, jamás hubiésemos podido declarar: el Señor es mi amo y mi Salvador, y tiene el poder y tiene la autoridad, y yo estoy sometido a Él. Jamás hubiésemos podido declarar estas palabras si no es Dios mismo quien nos permite, si no es Dios mismo que sale a nuestro encuentro. Aparentemente el saludo de Santiago solo es para introducir la carta, pero cuando nos detenemos a estudiarlo, note las verdades que acá se encuentran. Note las declaraciones de este hombre. Por eso le decía que es maravilloso entender esto si entendemos quién era Santiago antes de Cristo y en Cristo. Porque en Cristo es que este hombre rinde su vida totalmente al señorío. De hecho, muy probablemente es aquí mismo donde realmente él conoció al Dios que los judíos decían conocer. Porque un judío por tradición decía conocer al Dios de las Escrituras. Pero muy probablemente Santiago, hasta tener el encuentro con Cristo mismo, es donde entendió realmente al Dios que él decía conocer. Porque no se le presentó otro más que el mismo Dios encarnado para darle una oportunidad de gracia. Qué privilegio el que tuvo este hombre. Incluso este podría ser otro de sus argumentos para presentarse. Santiago, el medio hermano de Jesús, el pastor de la iglesia de Jerusalén, y para terminar de rematar, fui salvo porque se me apareció el mismo Dios encarnado. Tremendos argumentos. Pero él en su carta solo escribe: yo me limito a ser un esclavo, un siervo, alguien que ha muerto a sí mismo y ahora vive para complacer a su amo. El término esclavo en la cultura judía era un insulto. Pero si lo llevamos al área espiritual, es un privilegio. Porque lo más alto a lo que un creyente puede aspirar es a ser esclavo de Cristo. Esa es la posición más alta a la que tú y yo deberíamos aspirar. A ser un esclavo de aquel que me salvó, que me perdonó, que pasó por alto mis pecados, que me sostiene, que me consuela en el dolor. De ese yo soy esclavo. El hombre al nacer, de hecho, ya nace siendo esclavo. Nace siendo esclavo del pecado. Pero cuando el Señor se nos presenta y nos da su gracia salvadora, ahora nacemos de nuevo para ser esclavos de Dios, de Cristo. Como lo dice el apóstol Pablo, un esclavo voluntario. Alguien que ha entendido que ahora debe rendir su vida en adoración y caminar de la manera en que su amo lo pide. Santiago reconoce que su hermano en carne no es otro más que el mismo Dios encarnado. Y cuando Santiago se dio cuenta realmente de ante quién estuvo toda la vida, cuando Santiago se dio cuenta de esto y creyó, nuevamente, como ya se lo dije, él podría haber utilizado su parentesco con Jesús para ejercer autoridad, pero la posición donde él se colocó no fue esa. De manera que no vemos en Santiago una mayor muestra de otra cosa que no sea el reflejo claro que da evidencia de su nuevo nacimiento. Santiago está reconociendo el señorío total de Dios en su vida. Así es como luce una verdadera vida transformada por el Evangelio. Ahora bien, a pesar de que nos encontramos en un saludo, no debemos de pasar por alto los detalles que, a pesar que son por muy pequeñitos, son de suma importancia para comprender con más precisión la declaración de Santiago. Y quiero que me acompañe a su escritura. Vamos a hacer un breve ejercicio para que podamos entender con más precisión lo que Santiago está escribiendo acá. Note que en el versículo 1 aparece un término o una palabrita chiquitita, que es la palabra de. Note ahí en el versículo dice Santiago, siervo, y mira el término que aparece, de Dios, y nuevamente vuelve a aparecer el término de, y de
o de Él, que es lo que acá está contractado, Señor Jesucristo. Estos términos de aparece antes del nombre de Dios y antes de la expresión Señor Jesucristo. No sé si me está entendiendo. Él está diciendo siervo de Dios y de el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Santiago está haciendo acá con esta pequeña palabrita? Lo maravilloso de la escritura es que cada palabra está puesta ahí con un propósito. Por más pequeñita que parezca, lo que Santiago quiere comunicar por medio de este término tan chiquitito es una palabra que en el idioma original denota pertenencia. El uso de este término de en el idioma original se usa para darle pertenencia a algo o a alguien. De manera que entendiendo esto, podríamos entender el versículo 1 de la siguiente manera. Santiago, esclavo, que pertenece a Dios y que pertenece al Señor Jesucristo. Eso es absolutamente maravilloso. Santiago está diciendo, soy un esclavo que es de pertenencia de Dios y que es de pertenencia al Señor Jesucristo. Y esa I chiquitita que tiene de por medio, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, está colocando el nombre de Dios con la expresión del Señor Jesucristo al mismo nivel. Note estos detalles. Pertenezco a Dios y al mismo nivel pertenezco al Señor Jesucristo, dándole toda la deidad, toda la autoridad de Dios a quien fue su hermano encarnado. Un creyente, un verdadero hijo de Dios, ya no se pertenece a sí mismo. Ya no pertenece a las pasiones de este mundo. Ya no pertenece a la manera desordenada que antes tenía de vivir. Esto quiere decir que alguien que realmente ha nacido de nuevo pertenece total y absolutamente a la voluntad soberana de Dios. Vive para agradarlo, se goza en cumplir con su palabra, se goza en servir a su amo, se goza en hacer lo que a su Señor le parece bien y está dispuesto incluso a morir si es necesario por su Salvador. Maravilloso saludo de Santiago. Maravillosa manera de presentarse. Humildad total, reconocimiento de quién es Dios, reconocimiento que Cristo es el Dios encarnado, reconocimiento de su posición de humildad, reconocimiento que es un ser inferior frente a un superior. Note lo que Santiago hace. Amado hermano, Santiago está dándonos una clara evidencia que este hombre ya no es el mismo Santiago que un día pensó que su hermano estaba loco. Ya no es el mismo Jacobo que un día pensó que Jesús no era Dios. Ya no es el mismo que pensó que su hermano no era otro más que un simple profeta tal vez. Este hombre, cuando escribe esta carta, ya ha sido totalmente regenerado. Santiago o Jacobo sin Cristo, creyendo que era un loco, despreciándolo. Santiago en Cristo, en una posición baja, diciendo aquel del que yo probablemente me burlé, es mi amo, es mi Señor, le pertenezco, soy su servidor de por vida hasta que Él me llame. Un señorío total de Cristo y del Dios creador sobre la vida de este hombre. El testimonio de Santiago al reconocer el señorío total de Dios sobre su vida es la evidencia más clara de que la gracia salvadora lo alcanzó. Amada iglesia, esto es lo que se espera de cada uno de nosotros. Si es que realmente hemos nacido de nuevo. Nacer en un hogar cristiano
pertenecer a una iglesia de sana doctrina, incluso servir dentro de una iglesia de sana doctrina y todo lo aparentemente bueno que tú puedes hacer, no es una evidencia genuina de que has nacido de nuevo. Porque si no, Santiago hubiese puesto todos sus argumentos en el saludo. Yo he hecho esto, soy pastor, predico, ahora creo en Él. Pero no es así. Lo que realmente mostrará que tú y yo, lo que realmente hablará y dará testimonio de que tú y yo hemos nacido de nuevo y que estamos viviendo bajo el señorío de Dios, es que reconocemos a Cristo como nuestro amo y Señor. Y que ahora vivimos por Él y para Él. Como lo dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice el pasaje? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es una clara evidencia del nuevo nacimiento de una persona. Es importante que tú y yo nos evaluemos a la luz de esta verdad. Solo hemos estudiado 2 declaraciones de un saludo. Y note todo lo que esta carta tiene para enseñarnos. La mayor muestra que podemos dar como testimonio de que su gracia nos alcanzó es nuestras vidas rendidas en adoración y servicio a nuestro amo y Señor, reconociendo nuestra posición y reconociendo su posición. Pero esto no puede ser cumplido por nuestras propias fuerzas. Esto jamás lo vamos a poder lograr si lo entendemos bajo nuestros propios métodos y lo queremos ejecutar bajo nuestra propia manera. Necesitamos de Cristo día tras día. No solamente necesitábamos de Cristo para ser salvos. No solamente necesitábamos de su gracia para ser rescatados de la condenación eterna, sino que día tras día seguimos necesitando de su gracia para poder caminar conforme a su palabra. Necesitamos de Cristo para día tras día poder cumplir con ser buenos siervos fieles de aquel que tuvo misericordia de nuestras vidas y nos perdonó y pasó por alto nuestros pecados. Necesitamos de Cristo todos los días de nuestras vidas, a toda hora, en todo momento, en todo lugar. Necesito más de Cristo. Necesito reconocerlo día tras día tras día como mi amo y Señor. Esa debe ser nuestra meta diaria. Cada día más parecernos a Cristo, acercarme más a Cristo, vivir más para Cristo y reflejar más a Cristo. Y es así como estaremos cumpliendo, siendo buenos siervos del Dios Altísimo, siendo buenos esclavos, cumpliendo con nuestro amo y Señor y mostrando que nuestras vidas son la evidencia de su señorío sobre nosotros. Nuestro pasaje del día de hoy, situado en el saludo de Santiago, que ni siquiera lo vimos completo, solo vimos 2 declaraciones, pero no podíamos pasar por alto al autor de esta carta, conocerlo quién era, conocerlo su posición, para ahora en adelante entender por dónde este hombre va a llevar los 5 capítulos de esta carta. Nuestro pasaje el día de hoy nos enseñó la evidencia del nuevo nacimiento que refleja a un verdadero creyente, para que seamos animados a mostrar su obra salvadora en nuestras vidas. ¿Y cuál es esa evidencia que encontramos en 2 declaraciones que hace Santiago? Y es que al unirlas encontramos el reconocimiento total del señorío soberano de Dios sobre tu vida y la mía. Que el Señor nos ayude a caminar de esta manera, reconociendo su posición, reconociendo mi posición y honrándolo día tras día hasta que nuestro peregrinaje acá en la tierra termine. Vamos a orar en esta mañana. Buen Dios y Padre, que habitas en gloria, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de ser confrontados con tu palabra, de ser expuestos a ella. Gracias por el privilegio que nos has dado esta mañana de dar inicio a esta maravillosa carta de Santiago, la carta del medio hermano de Jesús en carne, de un hombre que vemos cómo ha sido transformado por medio de tu gracia salvadora, de un hombre que en sus propias fuerzas
negó a Cristo, probablemente se burló a Cristo, lo rechazó, pero cuando tu gracia soberana vino sobre su vida, vemos este maravilloso cambio de un hombre reconociendo que Dios es su amo, su Señor, que Cristo es su Salvador, poniéndolo al mismo nivel como amo y como Señor. Ayúdanos a vivir caminando bajo estas verdades y que nunca olvidemos, Señor, que todo lo que tenemos es por gracia, que debemos traer gloria y honra a ti y que necesitamos más de Cristo en nuestro diario caminar. Amén.